Buenas noches a todos. Vamos a ir iniciando. Ya saben por ahí este tema. Recibí un correo electrónico este fin de semana porque se cerró antes el foro de Maturana. Se cerró el día sábado. Entonces, hoy lo revisé. El fin de semana solo vi el correo electrónico, no lo pude contestar. Sin embargo, decidí abrirles hasta el día viernes el foro. Entonces, los que no lo hicieron, todavía tienen por ahí ese chancecito para poder participar. Eh, que no, fue un error mío el no haberme percatado de que cerraba el día sábado. Entonces, para que ustedes puedan hacer ahí la corrección. ¿Ok? Lick, Adelante. una consulta. Algunos de nosotros lo publicamos donde decía foro uno para no quedarnos sin los puntos, porque creo que muchos quedamos sin publicar, donde exactamente donde decía foro Maturama, creo que muchos no publicamos ahí, entonces lo pusimos donde decía foro uno. No, no, no. Pásenlo y qué raro, yo pensé que había cerrado el foro 1. Cópienlo y péguenlo en Maturana y borren su participación en el otro. No hay ningún problema. Está bien, Lick, gracias. Súper. Y perdón, sorry que se me pasó ese tema. Es que yo me confundí, la verdad, y es que perdón, un calendario que empieza en domingo, entonces domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y termina sábado. Entonces cuando yo lo estaba viendo, realmente el domingo es el primer día y el sábado es el último. Y por ahí cometí, porque me pasó también eso en una clase aquí en la carrera de psicología, así que bueno. Pero bueno, así que hagan las modificaciones, no hay ningún problema, para que no se queden sin participar. Ok, hoy vamos a iniciar el capítulo número 2, hablando acerca de las bases biológicas de la conducta. Recuerden que hay una guía que ustedes deben de entregar el día viernes, ¿no? Así que para que ustedes lo vayan tomando esto en consideración. Buenas Le, noches, Liz. buenas noches. La guía la vamos a subir al campus siempre manual, ¿no? ¿O se la Bien. tendrá que dar a usted? Siempre manual, todo el campus, nada al correo. Súper. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la presentación del día de hoy, hablando un poquito acerca de bases biológicas de la conducta. Por ahí les puse por ahí las preguntas en la presentación para que pues se puedan ir familiarizando. Esta no está actualizada, así que no le presten atención a ello y vámonos directamente al punto. Entonces, voy a iniciar haciendo una pregunta para los que yo asumiría que ya han leído. Y como es de costumbre, pues por ahí a los que no tienen la cámara, por ahí empezamos. A ver, Scarlett ya participó. Y me queda Jasmine, ¿está por ahí? Jasmine. Ok. Voy a abrir la general, la pregunta. ¿Qué es entonces una neurona? Unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Muy bien. Eso quiere decir que las neuronas son las células básicas del sistema nervioso. Ya voy a explicar un poquito más adelante los distintos sistemas, incluso, no, ¿saben qué? Voy a adelantar aquí. Perdón. Acá. ¿Ok? Tenemos que empezar entendiendo que hay 7 niveles, ¿verdad? O mejor dicho, 6 niveles en todo ser humano como organismo. Vamos a empezar desde desde el 6 hacia la parte baja. El 6 es el nivel más alto, que es ya un organismo completamente hecho, ¿no? Que tiene múltiples sistemas, funciones, entre otras cosas.
Previo a esto, el nivel más alto es el nivel de aparatos y sistemas, como por ejemplo el que pueden observar ustedes por acá. Ustedes ahí en la caja torácica, ¿verdad? Pueden observar el sistema digestivo, pueden ver el aparato bucal, que se compone, por ejemplo, de dientes, lengua, saliva, úvula, entre otras cosas. El sistema digestivo, que se compone de estómago, páncreas, intestino, hígado, vesícula, intestino grueso, intestino delgado. A su vez, por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, laringe, faringe, pulmones, alvéolos, sistema endocrino. Vamos a encontrar como, por ejemplo, la tiroides, que eso incluso lo vamos a ver al final de esta presentación. Tiroides, glándula pituitaria, gónadas, páncreas, entre otras cosas. Entonces, el sistema está compuesto por múltiples órganos. Los órganos tienen una función específica, como por ejemplo el estómago tiene la función específica de que sirve como una cámara donde se realiza la digestión de los alimentos, o los pulmones que nos van a ayudar a oxigenar el cuerpo y a su vez entonces va a permitir expulsar el CO2 de nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de estos órganos que se acompaña entonces va a formar un sistema o un aparato. Pero a su vez existen el nivel número 3, que es el nivel tisular, que son tejidos, pequeños tejidos que forman cada órgano, como por ejemplo. Lick, lo puedo interrumpir un segundo. ¿Sí? Solo me recuerda qué tipo de clasificación es esta. Esta es la clasificación realmente de los sistemas del ser humano en general. Porque es que tenemos los niveles de composición. Esa es la palabra, niveles de composición. Gracias. Entonces, a su vez, vamos a tener que cada órgano está compuesto por tejido y tenemos distintos tejidos. Como por ejemplo, en su piel, quiero que se vean su mano por ahí, vean como en zoom, como un zoom. Y entonces van a observar que su mano tiene, pues obviamente sus huellas dactilares, pero hay algo que lo compone y ese es el tejido, en este caso, epitelial, que es el de la piel. Pero también hay tejido, por ejemplo, a lo interno, que nosotros no lo podemos ver, como el tejido del músculo liso, que forma el estómago, forma el corazón, o el tejido del músculo estriado, que ese sí pues, es más probable que ustedes lo vean. Por ejemplo, cuando ustedes se hacen un corte que llega hasta la musculatura, ustedes pueden observar que la musculatura tiene como unas hebritas, ¿no? O por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, músculo liso y músculo estriado. Pero para componer ese tejido necesitamos otro nivel, que es el nivel celular. Aquí es donde se encuentran las neuronas, porque al final las neuronas son las que van a formar todo el componente a nivel del sistema nervioso. Pero nosotros podemos encontrar, por ejemplo, células de músculo liso, células de músculo grueso, células de músculo estriado, células epiteliales, células, por ejemplo, como hormonas, como neurotransmisores que vamos a ver más adelante. Y finalmente, tenemos el nivel más básico, que es el nivel químico, antes de poder generar esa estructura, como el ADN. Por ende, regresando por acá, la neurona, que se encuentra en el nivel 2 de organización, es la estructura básica del sistema nervioso. Cada una de las neuronas, hay múltiples estudios que han tratado de determinar cuántas hormonas, cuántas neuronas nosotros tenemos, y hay muchísimas variantes. Desde, por ejemplo, a decir dónde hay mayor cantidad de neuronas. Por ejemplo, en el caso se considera que, se considera que en el cerebro hay una parte muy importante, pero a su vez en el estómago se supone que también hay una cantidad sumamente considerable. Entonces, hay realmente
hay muchos estudios y hay realmente bastantes, ¿cómo les puedo decir? Diferencias. Entonces, decirles como un número en específico es sumamente complejo. Sin embargo, se estima que puede haber alrededor de 100.000 millones, pero a su vez hay un montón de complicaciones acerca de muerte celular, entre otras cosas. ¿Starlo? Licenciado, una consulta. En el cerebro también existen, hasta donde me lo he escuchado, otras vainas que se llaman células gliceales, que son las que se supone que dan soporte a las neuronas. Gliales. Liales, Con G, gliales. gliales, células gliales. Se supone que son Sí. las que dan soporte a las neuronas, ¿no? Y diversos estudios, hasta donde tengo entendido, no sé cómo va, dicen que a medida vaya aumentando la composición de las células gliales, aumenta también el nivel de comprensión o de entendimiento de la persona. O sea, lo que pasa es que incluso todavía en la actualidad no está totalmente claro eh, el rol que tiene. Lo que sí con respecto al funcionamiento y ese tipo de cosas tiene mucho que ver con una de las partes que vamos a observar ahorita en las partes de la neurona. Entonces, voy a explicar el resto de las partes de las neuronas y llegar a ese tema. Entonces, en el caso de la neurona se compone, hay distintas formas, pero ustedes pueden verlo como 4 aspectos importantes, que serían las dendritas, que son como esa parte ramificada que permite emitir mensajes y recibir mensajes por medio de su contraparte, que son los botones terminales. A su vez, el axón, que es esa extensión que ustedes observan, que es como la ramificación, la parte más delgada de la neurona, y el núcleo. Pero a su vez, en toda la parte del axón se conoce que hay algo que se denomina como la vaina de mielina. La vaina de mielina es como un recubrimiento alrededor de la neurona que permite que al final lo que nosotros queremos hacer es transmitir mensajes. Y se los voy a poner de esta manera. Las neuronas lo que hacen es transmitir impulsos eléctricos. ¿Ok? Ya vamos a ver, y esto ocurre por medio de la sinapsis. En el caso de transmitir este tipo de mensajes, entonces el recubrimiento de la vaina de mielina permite que estos impulsos eléctricos puedan ser transmitidos de manera más especializada. Volviendo al ejemplo que les puse, creo, la semana pasada, que hablábamos acerca de que cuando nosotros hacemos algo de manera repetitiva, 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 tendemos a especializarnos y esa acción, esa tarea que antes se nos dificultaba mucho, ahora se ha vuelto fácil. Ese fue el ejemplo que pusimos, ¿cierto? ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, cuando esto ocurre, cuando la tarea se va facilitando, es porque nuestras neuronas van haciendo camino en esas actividades que nosotros necesitamos hacer. Eso se conoce como, incluso lo vamos a ver más adelante, hablando de la ley de Webb, que hay ciertas acciones donde dice que las neuronas que funcionan generalmente de la misma manera tienden a estar utilizadas para la misma acción. Entonces, cuando nosotros vamos observando de que estas tareas se van volviendo más y más y más repetitivas, se van volviendo más fáciles, es porque el axón se ha mielinizado. O sea, el término, eso quiere decir que la mielina está recubriendo este axón y por ende permite que los impulsos eléctricos sean más rápidos y lleguen más rápido a donde eh, debe llegar. Ahora sí, ¿está respondida? ¿Pregunta?
Ok. Ahora entonces pasemos a la siguiente, que son los tipos de neuronas. Cuando nosotros hablamos de tipos de neuronas, vamos a encontrarnos que hay 3 en específico. Sin embargo, la última casi no se tiende a hablar, sino que se habla mucho más frecuentemente de las primeras 2, que son las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, o aferentes y eferentes. Perdón, pensé que tenía otra. En el caso de las neuronas aferentes, quiero que ustedes entiendan algo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una acción como este movimiento que van a ver de mano, ¿sí? Yo estoy enviando una señal desde mi cerebro hasta las extremidades en mi cuerpo, ¿verdad? En este caso mi mano, para realizar un movimiento en específico, como es este. Eso quiere decir de que cuando nosotros estamos llevando esta información, va desde el centro de nuestro cuerpo hacia el resto. O sea, desde nuestro cerebro hacia el resto. Por ende, esas son las neuronas aferentes que van a llevar el impulso eléctrico desde el cerebro hasta, perdón, al revés. Esas son las que van desde la mano hacia el cerebro. Y por ende, las eferentes son las que van a llevar del sistema nervioso central hacia los órganos. Hay 2 vías, por así decirlo. Desde el cerebro hacia el resto del cuerpo y del resto del cuerpo hacia el cerebro. Bueno, repito, las aferentes son las que van a llevar entonces desde los órganos hacia el cerebro y las eferentes del cerebro hacia los órganos, como por ejemplo, para que inicie el proceso de digestión en el estómago, esta información debe ser llevada por medio del cerebro hacia el estómago. Hey, ya estoy comiendo, o tengo hambre, necesito empezar a producir ácidos estomacales para poder digerir la comida. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. En el caso entonces de las neuronas, y aquí es donde voy a empezar a hablar un poquito más, hay 4 acciones importantes que debemos entender. Cada una de ellas tiene su relevancia en específico, como por ejemplo, en el caso de los impulsos que les decía, químico, hay 2 tipos, pero nosotros vamos a ver principalmente los eléctricos, pero también hay algunos otros que son químicos, como por ejemplo, imagínense lo siguiente, usted está cocinando y en lo que está cocinando agarra el sartén caliente. ¿Cuál es la primera reacción? Soltarlo. Soltarlo, ¿no? Lo suelto, lo tiro, lo pateo, lo quedo viendo mal, lo insulto, le insulto, etcétera, etcétera, pero no nos vemos tan lentos. Pensemos en esa parte. Lo suelto, porque el impulso químico que eléctrico, perdón, que transmite entonces ese dolor, esa sensación de dolor desde la mano hacia el cerebro es mucho más rápido que el impulso químico. Como por ejemplo, si usted está viendo redes sociales, esto está generando suficiente dopamina en su cuerpo, que es un neurotransmisor, que es una sustancia química, para generar como esa sensación de satisfacción. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, la parte química, cuando veamos neurotransmisores. Pero en pocas palabras, los impulsos eléctricos son más rápidos que los químicos. Y hay 4 aspectos importantes que debemos de entender. Lo primero, que es el potencial de reposo. Imaginemos, les voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que van a hacer ejercicio y ustedes están preparándose y van a hacer una carrera de 100 metros, ¿sí? Entonces, cuando usted está previo a iniciar la carrera, ¿verdad? Que está como en esa posición de arranque, ¿verdad? Como en ese punto, vamos a considerar que usted está en reposo, está preparado, ¿verdad? Para poder entonces iniciar la tarea.
Una vez que suena, ¡puf!, la pistola y usted arranca, esto se considera como el potencial de acción o el impulso nervioso. Eso quiere decir que el mensaje, que fue el puff, el disparo, fue lo suficientemente fuerte como para que usted inicie esta acción. En el caso de las neuronas, este es un mensaje que es suficientemente fuerte para que esta carga eléctrica, no me voy a meter tanto a rollo con el tema de las cargas eléctricas, iones negativos, positivos, no. Pero que sí, al menos la neurona se pueda despolarizar. ¿A qué nos referimos con despolarizar? O sea, que transmite el impulso eléctrico. Cuando usted llega y logra entonces los 100 metros, va a haber un momento, usted no puede iniciar inmediatamente si le dijeran, otra vez volvamos a hacer otra vez los 100 metros. ¿Por qué? O a menos que usted sea un superatleta, otra cosa. Pero inmediatamente después sería muy difícil. Porque existe ese espacio, ¿verdad?, de descanso, donde usted está sumamente cansado y tiene que descansar un segundo. Y esto se conoce como el periodo refractario relativo, cuando usted está descansando por un segundo, porque al final, sí, necesita prepararse para el siguiente proceso. O cuando usted ya terminó de hacer ejercicio, ya se baña, se cambia, ya se puede ir. Ahí es donde vamos a conocerlo como un periodo refractario absoluto, donde entonces, en el caso de la neurona, ya no va a transmitir nuevamente este mensaje. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? No, y Perfecto. Avancemos entonces a qué es lo que ocurre en esta situación y lo que nosotros conocemos como sinapsis. La sinapsis es cuando las neuronas, ¿sí?, en el caso de los axones terminales y las dendritas, se unen. Literal, es como que estuvieran viendo, como que ustedes estuvieran viendo mis manos. Entonces, se van a conectar las unas con las otras y hay dos procesos. El químico no se conectan, pero el eléctrico sí hay toque. En el caso de la transmisión eléctrica, entonces lo que va a hacer es que va a transmitir el mensaje mucho más rápido. Por eso tiende a ser mucho más eficiente. Pero al final lo que yo les quiero decir en la sinapsis es que estos axones y las dendritas entonces se van a conectar unas con otras en algo que se conoce como el espacio sináptico. Eso quiere decir dónde ocurre la sinapsis. Y el cuerpo celular de una neurona contacta entonces con la siguiente y luego esta a su vez con la siguiente, con la siguiente y con la siguiente. Y a eso nos referimos con sinapsis. Y era lo que usted mencionaba, ¿no, licenciado? Porque que es lo de la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, ¿no? Exactamente. Incluso ahora vamos a hablar de la sinapsis química, que para poder hablar de la sinapsis química tenemos que hablar de los neurotransmisores. Los neurotransmisores hay muchos e incluso vamos a verlos, vamos a tratar de verlos lo más profundo posible. Sin embargo, no es una clase de fisiología esto, no es mi propósito. Entonces, que ustedes salgan expertos en esta temática, que realmente es una clase de psicología general. Pero voy a señalar los más importantes y con qué se vincula cada situación. Como por ejemplo, vamos a ver que la acetilcolina recibe su nombre a partir de que es un neurotransmisor ácido y participa en muchas acciones como la activación física, atención, memoria, motivación y movimiento. Y cuando hay deficiencias de acetilcolina, es lo que nosotros en algunos casos podemos conocer como la enfermedad de Alzheimer, donde ya en términos de memoria hay bastantes deficiencias,
hay dificultades, entre otras cosas. La dopamina, que estábamos hablando acerca de esta situación, la dopamina participa en el movimiento voluntario, el aprendizaje, las emociones. Y en algunos casos, cuando hay deficiencias en la dopamina, podemos encontrarnos con enfermedades de Parkinson o esquizofrenia. Algunos otros, como serotonina, que tiene un efecto bastante similar al de al de la dopamina. La diferencia es que en el caso de la dopamina tiende a ser más efímero, más rápido, y en el caso de la serotonina tiende a ser un poco de efecto más retardado, por así decirlo. Incluso en algunos casos, como los antidepresivos, por ejemplo, van a estar asociados y se llaman SRSS, que son sistemas de recaptación de serotonina. Porque al final lo que nosotros queremos para poder cambiar y poder mejorar un poquito la situación de una persona con depresión es porque generalmente estas personas tienden a tener algunas dificultades asociadas con la falta de serotonina. En el caso de la norepinefrina, por otra parte, está asociado con la vigilia, el aprendizaje, el estado de ánimo, y las endorfinas, que son algunas que están muy asociadas con el ejercicio. Generalmente cuando nosotros hacemos ejercicio, posterior a que terminamos esta cita, ¿verdad? Generalmente tendemos como a sentirnos mejor, como que sentimos que hemos cumplido con algo y tenemos como esta sensación de logro. Entonces, generalmente las endorfinas nos ayudan muchísimo a poder generar esta sensación. Algunos otros algunos otros, como glutamato, que puede estar relacionado con la memoria a largo plazo y la percepción del dolor, o GABA, que es conocido también como ácido gamma aminobutírico, que está muy asociado con, por ejemplo, el sueño y trastornos alimenticios. Por ejemplo, el sueño nos ayuda por medio de algunas hormonas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la melatonina. La melatonina no es una pastilla, pues obviamente sí es un compuesto, ¿verdad? De hecho, pero realmente nos permite, que nos permite realmente poder generar como esta condición, ¿verdad? De sueño, porque nuestro cuerpo funciona sobre todo a través de señales, y las señales que recibe, como por ejemplo, cuando la noche aparece, que está oscureciendo, que el sol se oculta por un momento, entonces esa es la señal para decirle a nuestro cuerpo, hey, es hora de dormir. Y GABA junto a melatonina está muy asociado con los trastornos del sueño. Algunos otros, como gliceno, por ejemplo, que nos ayudan mucho con el término de la inhibición de la médula espinal. Por ejemplo, la médula espinal que está, la vamos a ver más adelante, que conecta el encéfalo con el resto del cuerpo y funciona como una autopista. Así que, por ejemplo, en algunos casos, nosotros podemos entender que hay ciertas sustancias también que se conocen como sustancias psicoactivas, que generalmente tratan de cambiar el estado de ánimo de una persona. Como por ejemplo, yo en lo particular, no sé si alguien puede ubicar la imagen que están viendo por acá. ¿Qué creen que es? A ver si lo logran. Es café. Café, granos de café. Café, creo. Entonces, casi siempre cuando nosotros escuchamos sustancias psicoactivas, pensamos como en droga, en cocaína, así como, realmente nosotros consumimos un montón de sustancias, como por ejemplo el café. El café es la sustancia más utilizada en el mundo y que produce un efecto psicoactivo. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, nosotros no estamos tan acostumbrados, pero países como Argentina, Uruguay, que toman esto que se llama mate, que es yerba mate,
genera esa misma situación. O sea, hay muchísimas sustancias psicoactivas y toxinas también que pueden entonces afectar la transmisión de los neurotransmisores. Por ejemplo, el café, aunque a mí me encante, yo me puedo tomar 3, 4 tazas al día, no tengo ningún problema. Sin embargo, debemos de cumplir ciertas restricciones, porque el café tiene cafeína, por ende puede afectar los ciclos de sueño si es tomado demasiado tarde o demasiado cerca de la hora de dormir. En el caso ¿sí? Referente tan cierto es que una manzana, comerse una manzana puede producir un efecto más enérgico para poder contrarrestar el sueño que una taza de café. Pues la verdad, yo no he podido comprobarlo. Sin embargo, creo que es mucho más probable que alguien se tome una taza de café a una manzana. Generalmente, las manzanas, principalmente la piel de la manzana, tiende a tener algunas sustancias que no todas las personas pueden digerirlo de manera tan apropiada. Entonces, incluso en algunos puede causar cierta como reflujo o agrura incluso. Entonces, por ejemplo, hay ciertas drogas o sustancias que pueden alterar entonces la transmisión de los neurotransmisores. Por ejemplo, el botulismo, que es una enfermedad que está muy asociada con consumir agua o comida de manera que puede tener alguna sustancia contaminada. Entonces, esto puede causar muchos efectos en términos de acetilcolina. Y la acetilcolina, recuerden, está muy asociada con el aprendizaje. O la cafeína puede asociar o puede alterar lo que nosotros estábamos hablando, la adenosina, que al final esto es como generar como un efecto, ¿cuál es la parte qué es lo que les quiero decir? Como esa parte de regulación de ciclo sueño-vigilia. Entonces, el café, aunque hay gente que dice que me puedo tomar una taza de café a las 9 de la noche con pan antes de dormirme. Sí, y a lo mejor se va a dormir, pero la cafeína no le va a permitir que el ciclo de sueño ocurra de manera apropiada. Incluso cuando veamos el siguiente tema, probablemente la otra semana, vamos a ver los ciclos de sueño. O sea, en algunas ocasiones esta situación puede cambiar. Puede cambiar esta situación y generar esta insatisfacción en el sueño. En otros casos, como la cocaína, por ejemplo, que es una de las sustancias psicoactivas más utilizadas también en el mundo, puede llegar a alterar completamente nuestros patrones de dopamina. Eso quiere decir de recompensa. Por ejemplo, se han fijado que todos los ciclos de adicción, de adicción están muy asociados a que constantemente alguien empieza con una dosis pequeña, pero luego la va aumentando, 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 aumentando. Por ejemplo, alguien se va a tomar una cerveza y esa cerveza lo emborracha. El alcohol, ¿no? Es una sustancia también, una toxina. Y esto, por ejemplo, va a generar, ¿verdad? Algo que nosotros conocemos como resistencia. Entonces, esa misma cerveza que la emborrachaba, a la siguiente se la toma y quizás ya no lo hace. Entonces, se tiene que tomar un poco más para volver a generar esa misma sensación. Pasa lo mismo con la mayoría de adicciones a las redes sociales, adicciones a la pornografía, adicciones al alcohol, sustancias, etcétera, etcétera. Porque altera entonces nuestros patrones relacionados con las recompensas. Por ejemplo, los medicamentos antidepresivos o los antipsicóticos lo que hacen, por ejemplo, es alterar, pero en la mayoría de los casos
lo que hace en este caso, como por ejemplo los antidepresivos que les expliqué, lo que hace es que no permiten que la serotonina se gaste, por así decirlo, de manera tan rápida. O los antipsicóticos van a permitir también que algunos otros, como GABA, como glicina, van a permitir entonces funcionar de esta manera. ¿Dariela? No entendí muy bien en que, por ejemplo, los medicamentos o las sustancias estas que afectan a los neurotransmisores, estos contienen como, o sea, ¿cómo le explico? Este tipo de sustancias, o sea, que despiertan, por ejemplo, la dopamina, la melanina y todo esto. Ujú. Entonces, por ejemplo, los antidepresivos contienen algo así, para que ya no nos sintamos tristes o qué sé yo, no sé. Le voy a, se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. A ver, creo que no tengo una figura. Ok, pero creo que todos, se lo voy a poner acá en blanco, pero creo que todos ya pudieron observar, ¿verdad? Este es un axón terminal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han fijado que el axón terminal, pueden irse al capítulo número 2, tiene como unos hoyitos, por así decirlo? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Parte de la neurona, ¿eh? Exactamente. ¿Va? Voy a, denme un segundito y se lo voy a, mejor le voy a buscar la imagen. Le voy a mandar un segundo. Que este se lo voy a enseñar mejor de otro libro. Segundito, 4:47, 4:06. Sí. Un segundito, ya estoy encontrando. Aquí está. Están viendo por aquí, ¿verdad? La neurona. ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Muy bien. Ok, Sí, entonces, Lick. en el caso de la neurona, lo que yo estaba tratando de explicarles era esta parte de acá, que son los botones terminales. En los botones terminales, adelanto ahora, okay, vamos a encontrar que tienen como estos canales. ¿Ok? Esos canales, cada botón terminal tiene estos canales. Y estos canales, que son conocidos como nodos de Ranvier, e incluso pueden observar por aquí que el recubrimiento, ese recubrimiento, lo que hablamos de la vaina de mielina alrededor de la neurona, permite que los elementos sean mucho más eficientes. O las células de Schwann, pero no me voy a meter tanto a ese rollo. Voy a adelantar y me voy a ir a esta última parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Y a este punto quiero llegar. Los axones terminales permiten entonces, como estos ohitos, permiten el ingreso de ciertas sustancias a la neurona, como por ejemplo los neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene su receptor en específico, como por ejemplo, como que cada neurotransmisor tuviera una llave para abrir este canal y entrar entonces a la célula. Entonces lo que pasa en algunos casos es
como en depresión, cuando tienen algunas dificultades en términos de que no tienen suficiente serotonina, es porque la neurona está captando la poca serotonina que hay muy rápido. Entonces, lo que hace el antidepresivo es que bloquea estos receptores para que haya más serotonina circulando por el cuerpo y eso ayuda a que el estado de ánimo vaya mejorando también. ¿Sí se entendió? Sí, Lick, gracias. Es bien interesante este tema de los antidepresivos porque uno creería que lo que hace es como una dosis mágica, pero realmente lo único que hace es bloquear estos receptores. Y ¿Y los, esto, an- perdón, y los ansiolíticos van dentro? los ansiolíticos tienen, es que todo va a depender del tipo de medicamento, porque en el caso de los antidepresivos, todos se denominan SRS, que son recaptadores de serotonina. Entonces, lo que hacen es bloquear. En algunos casos, los ansiolíticos lo que pueden hacer es bloquear. En algunos otros casos es que pueden producir El, me- más, perdón. el Melex. Por ejemplo, el Melex es un bloqueador. Lo que hace es que no permite entonces que ciertos neurotransmisores como la noradrenalina puedan ser absorbidos por la neurona. Porque Lick, la noradrenalina es la que nos hace como esa sensación de activación, como todo rápido, todo va a 1000 por hora. Perdón, corté a alguien por ahí que me iba a decir Lick, algo. entonces la pastilla, la Revacin, ¿es un antidepresivo, un ansiolítico? ¿Qué es? No, Revacin creo que es un antidepresivo, ya le digo. Revacin. No, Revacin es clonazepam y por ende es un ansiolítico. Lick, O sea, una lo que hace es que le da más sueño, le hace sentir como más atontado, como que está despierto, pero no está. Como quien da drogado. Sí. Y como una idea general para que terminemos la clase hoy, a ver, no estén tomando ese tipo de medicamentos por su cuenta, ¿verdad? Por ahí, porque ya me preocuparon un poquito que ya me estén dando nombres de casas comerciales y casi que me dicen el precio y dónde lo puedo conseguir, dónde está más Como barato. relajantes, Lick. El Meleclip solo lo venden por receta médica, o sea, no lo puede Sí, comprar. igual la Revacin. En farmacias que tienen un registro CAI y todo, pero de ahí pueden encontrar. Aquí en donde, ¿cómo está? Que está aquí, ¿cómo es que se llama? Tenro, dice usted. No, yo no dije nombre, pero yo les puedo decir que hay varias farmacias que pues, no están reguladas. Entonces, lo que les quiero decir es, a ver, si ustedes en algún momento se sienten estresados, si ustedes se sienten ansiosos, la mejor forma y la forma más accesible de hacer es busque a alguien que le escuche. Puede que no sea un profesional de la salud mental, pero el hecho de empezar a hablar es catártico y por ende le ayuda a ordenar en muchas ocasiones los pensamientos. Dos, por ahí hay otras formas, como por ejemplo hacer ejercicio, desconectarse de la tecnología también puede ayudarles un montón. Ciertos alimentos, como por ejemplo los pistachos, ¿sabían? Los pistachos tienen una carga de melatonina sumamente alta, entonces puede ayudar a contrarrestar esa sensación de inquietud. Alimentos altos en proteína pueden ayudarles también a mejorar y a, pues, digamos, como enfrentar mejor estos episodios de ansiedad. Claudia, vi que tenía la manito levantada. que tengo una duda con los neurotransmisores, Ajá. también los antidepresivos. Habla bastante de medicamentos, lo que dijo ahorita. La pregunta es, ¿los psicólogos tienen conocimiento porque lo hablan a nivel de neuronas? Pero al momento de
lo recetan, No. No se receta. Uno porque, a ver, yo no les puedo hablar por todas las regulaciones en todos los países, pero al menos en Honduras existe la regulación que solamente los doctores en medicina pueden prescribir algo. Y creo que los doctores en química y farmacia, si no me equivoco. Pero los psicólogos no. Por ahí hay algunos países que lo que hacen es que un psicólogo puede prescribir medicamentos solo si recibe una formación adicional en psicofarmacología. Pero yo en lo particular no considero. Hay casos extremos que en definitiva sí necesitan el acompañamiento de psicoterapia, fármacos. Pero yo en lo particular nunca he visto la necesidad de decirle a alguien o de buscar un acompañamiento con un psiquiatra para decirle que le recomiende a tal persona este medicamento. Porque si las personas realmente hacen su mejor esfuerzo, ponen mucha voluntad, cambian algunos aspectos de su vida, generalmente no la van a necesitar. Pero nosotros no podemos recetar, no prescribimos. ¿Ok? Y bueno, y con eso entonces, gracias por las preguntas. Ya veo que les está interesando bastante este tema. Por ahí voy a ver si logro encontrar algo para compartirles. Mientras tanto, yo les mando el enlace de la lista de hoy y nos vemos mañana. Una vez que firme, se puede desconectar. Gracias y que descansen.